Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, ¿eh? Bueno, pues THS nos trae esta maravilla, esta actuación especial, esta reacción que va a ser increíble, en la que, bueno, pues se juntan Gacharik Spin y la banda de Umura. Eh, Esto es en 2017. Van a interpretar The Alien de Judas Priest. Y fíjate tú qué formación, ¿no? Tenemos a Takayoshi Omura, a Mikio Fujioka, a Bo, a Hideki Aoyama, pero utilizando la batería de Hana de Gacherik Spin. Tenemos al cantante Atsushi Kuze, tenemos a de Gacharik a Koga, a Hana, a Tomozo, a Oreo, em, pues Mai. En fin, hay un montón de gente en el escenario. Hay más gente ahí que en el comedor de Harry Potter. Sí, 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 sí. Y ninguno malo, ¿eh? Ninguno malo, ninguno malo. Así que, bueno, esto desde hace unos 10 años, Gacherek Spin celebra cada 26 de diciembre un concierto en directo, ¿no? Por y para este tipo de celebración, ¿no? Para Mura, porque tienen una larga amistad y hacen colaboraciones y tal, ¿no? Así que, bueno. Esto de tener a Gacherek Spin y a la Kami es increíble. Bueno, Pues habrá que apuntarse el 26 de diciembre, ¿no? Mira que no me gusta la Navidad, ¿no? De hecho la odio a muerte, pero mira, con esto ya no la voy a odiar tanto, ¿eh? sí. Ojalá podemos verlo, ¿no? Y bueno, mm, para más Inri, para rematar con el tema del vídeo, ocurre una cosa en concreto que es la última actuación en directo de Mikio. La última. Antes del trágico accidente. Así que, bueno, esto es un momento histórico y muy intenso para todos los fans. Así que fue la última vez que se le pudo ver en directo a Mikio, ¿vale? Lo tenemos Vamos, que THS se ha empeñado en que en echemos la lagrimita. la lagrimita. Así que, bueno, tenemos aquí a la izquierda a Mikio. Hannah por aquí está aquí en el centro que va a cantar. Hay dos cantantes hoy. Tomozo veo aquí a la derecha. Está Bo, por supuesto, que Es eh, inconfundible. Omura altísimo, Aoyama al fondo. Oreo la veo por ahí. Mai. Está Koga por aquí a la izquierda. Perfecto. Pues nada, amigos, a disfrutar. A disfrutar y bueno, y echar una lagrimita, como dice David. Pero bueno, ya el duelo sigue. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.
ahora antes de que empiecen los solos, que veo ya, veo aquí a Tomozo ya preparada, le voy a dar un poco para atrás para anticiparlo. Em, Me parece irreal ver aquí a Gachari y a Lakami juntas, tío. Nunca me hubiera imaginado yo esta mezcla. Yo tampoco. Pero están ahí, están Oreo lo diré, ¿eh? Yuri, No, Yuri vino después. Aquí está Mai. Mai, Mai. Y Está, están ahí las dos pegando brincos. claro, genial. QC debe ser alto también porque ha tapado a un Mura. Sí, sí, efectivamente, que es el cumpleaños de Mura. Es el cumpleaños de Mura, 26 de diciembre. Y bueno, fíjate, ¿no? Pues es increíble, ¿no? Es decir, lo bien que se llevan los grupos, lo repito un montón de veces, lo de Japón es, con el tema Es caso aparte, ¿eh? del compañerismo y de los egos, bueno, de la falta de ego, es alucinante. Y bueno, así que nada, este de Alien seguido de Electric Eye, de Judas, tocado con esa energía, con tantos músicos. Ahora veremos, tengo intriga de ver cómo se reparten el tema de los solos. Pues yo creo que van a hacer uno cada uno. Em, Uno Tom- Miki, otro Mura, otro Bo y otro Tomozo. bueno, en los solos de guitarra, a ver, vos algo hará, pero, pero la parte de guitarra no creo. Que, No, hombre, de sí, guitarra sí, no, sí, pero no, pero ya, sí, ya hará algo que de... hará algo, efectivamente, efectivamente. Muy bien. Veo, veo a Tomozo muy feliz, veo a Oreo bailando, veo a Hana viviéndolo, el tema de estar aquí de cantante, cantando por Judas, esto es increíble. A vos lo veo también muy suelto, mucha conexión con Omura, que están ahí los dos frente por frente. Sí. Y, y veo especialmente feliz a Miki, está interactuando aquí con todo el mundo. Y bueno, esto, esto va a Y ser. Aoyama, que aunque se le ve menos, pero Sí, 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 no, pero Aoyama siempre vive todas las canciones que toca, es increíble. Así que bueno, claro, esta actuación pues se ha convertido bueno, en, en un legado, en una de culto. claro, en una actuación final y de despedida pública. Así que el valor para los fans a nivel sentimental de esta actuación es tremendo, ¿no? Mm, Además, de verdad. efectivamente. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Ya le di un poquito para atrás, así que seguimos.
el momento solo os lo voy a volver a repetir. Fijaos en una cosa, cuando empieza Tomozo, como es muy bajita, ¿vale? Ella subiéndose al pedestal es igual de alta que Omura, ¿vale? Omura se da cuenta y se Y agacha, se agacha. que no quiere quitarle protagonismo y quiere que sea el momento de Tomozo. Fijaos tú el cómo son, ¿eh? Es Pues ya increíble. ven. Y bueno, y fijaos también, mientras están haciendo los diferentes solos, la forma Están de... Cuce, está Cuce, Oreo y, Sí, 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 sí. y le parecen entre Sí, sí. groupies. El trío de animadores de Cuce, Oreo y Mai es tremendo, pero fijaros que están haciendo Sí, 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 determinados están movimientos. haciendo coreografías. Es tremendo, de verdad. Esta gente son increíbles. Son increíbles. Madre mía, vaya solo que se ha marcado Mickey, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, si lo localizo. Ahora, venga, vamos a disfrutar de nuevo de los solos. El momento en que se agacha Mura me ha parecido muy simpático porque se da cuenta y dice, uy, me voy para abajo, ¿vale? Que es tu momento. Madre mía. Ma- Me ha hecho mucha gracia Aoyama al final como diciendo, como en el kit de batería de Hana, como diciendo, uy, este no lo había tocado. A ver este, a ver este. Y bola pegado ahí al platillo. También se ha puesto Bo con
con Koga ahí. Con Koga, sí, la pobre Koga que estaba ahí arrinconada detrás de mí. Sí, No sí. se la veía, la pobre. ¿Qué clase tiene Mikio, el solo que se ha marcado. mm, Los dos solos. solos. Pero que, Porque luego se han estado ahí haciendo sí, sí, preguntas-respuestas. efectivamente. Además que la ha señalado ahí, se ha agachado también, que dice, si no hace falta que te agaches, Miki, eres de su, eres de su altura. Fantástico, esa triple armonía en los solos. Cada uno ha estado fantástico con sus Vaya estilos tela. diferentes, pero todos brillantes. Yo creo que es, si no es la mejor interpretación que he visto yo de este tema, Incluso mejor que la de Judas. técnicamente, desde luego, mejor. Es impresionante. Mm, la lástima que está cogido en plan por un video aficionado y no recoge todo el buen sonido que debería de Claro, todo tener, el sonido, sí. pero No, esto en directo es de lo que debería de sonar. Mm, yo creo que ahí el público tuvo más de un desmayo de no, un desmayo, no no puedo más, estoy extasiado ya. alguno no se pudo quitar la ropa en una semana, de los pelos que se la habían hincado así en la ropa. Impresionante, ¿no? La verdad es que, claro, este último concierto de Mikio y con Gacharik y tal, pues, claro, es que Mikio a nivel técnica, de complicidad musical entre todos, eh, que este tipo de cosas que se celebra el cumpleaños de un artista, eh, ¿me entiendes? Lo que ocurre después con Mikio, al final se convierte en un documento histórico, que capta, pues, ese compañerismo, esa energía, esa amistad, ese amor por el rock, em, una celebración de talento, ¿no? Porque es que todos son músicos Todos, todos. Es enormes, que no, enormes. no hay ninguno malo ahí en ese escenario, ¿no? Es impresionante, ¿no? Eh, que no haya Y, ningún claro, problema. y ves y piensas, madre mía, que fue el último concierto de este hombre Mm, y qué pérdida. y pérdida. Viéndole tocar, Mm, es que yo lo analizo y comparo con todos los guitarristas que hay, que conozco, y está al nivel de cualquiera, ¿eh? A nivel de sí, cualquier sí, no, nivel. no, Porque además mm, lo hacía con sencillez, con humildad. Era un talento tan sutil, tan descomunal. tan descomunal, que lo hacía como si fuera, ¿sabes lo que te digo? Es decir, tenía ese. Es increíble. Y por lo que, bueno, a ver, los fans pueden ampliar información, ¿no? Pero por lo que yo tengo entendido, este hombre, si no llega a ser creo que por Omura, porque Mikio se dedicaba a enseñar a nivel, él era profesor de guitarra. Parece que no iba a dedicar su vida a los escenarios, a Sí, ser. sí, enseñar a Pero, los niños o no, no, es decir, él llegó a los niveles más altos para enseñar, ¿no? no me extraña, Pero ¿no? que tengo entendido, y si no me corregís en los comentarios, que Omura dijo, "Mm, tenéis que fichar a este hombre, dice, tenéis que darle una oportunidad porque tiene un talento descomunal, pero descomunal. Es una cosa increíble, ¿no? Y el tiempo, pues, ha demostrado que así es, ¿no? Eh, bueno, El tiempo y la desgracia, porque la verdad que nos privó el destino ahí de... de lo que podría haber Es que, sido, claro, es que de lo que ya tú ha sido, imagínate de con lo que ya ha treinta y sido, ocho años. de lo que ya ha sido y de lo que podría haber sido, porque eh, afortunadamente siempre va a estar en el recuerdo Sí, por claro, ha dejado la cantidad de de vídeos documentos, y, claro, claro, la cantidad de vídeos que quedan ahí para disfrutar de su talento, ¿no?
pero es una auténtica lástima. Es una desgracia. Sí, sí. Y fíjate lo que trasciende, que nosotros llevamos 7 meses con el canal por ahí, Sí, ocho, 7, 8, no, ocho, siete, desde más o el 10 menos. de noviembre, no, 9 meses, creo, ¿no? Bueno, ya va para 9, perfecto. Vale, Ocho, 9. 8, 9, de acuerdo. Me refiero a que nosotros somos unos recién llegados a la hora de conocerlo, a Baby Metal, a la Kami y concretamente a Mikio, ¿vale? Y sin embargo, yo cada vídeo que veo de Mikio se me encoge el corazón, pero lo, lo llamativo del tema es que el sentimiento es como si fuera un familiar. No es, Sí, uy, uy, qué pena este artista, sino yo no sé qué tiene Mikio que de alguna manera sí, conecta. porque mira que ha habido muertes trágicas. El de Nirvana, Sí, Kurt a ver, Cobain, con 27 años, mira, os refiero pero recientemente la batería de Foo Fighters, ¿no? sí, con Em, 50 creo que ha sido también, a ver, y Chester también, que él tenía 40 y poquitos también. claro, Que te pones a pensarlo y dices, madre mía, lo que es la cabeza, porque artista. estos han sido suicidios, Amy Winehouse, otro pero talento claro, nacional que murió a los 27. sí, sí, 27 también. Que te pones a pensar las pedazos de voces y Pero, los pero, artistazos que eran. pero Mikio era un hombre con una vida ordenada, Claro, era una vida ordenada, era un tío ejemplar, con un carácter fantástico, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo tenía de referente, em, porque la gente lo admiraba, la gente lo admiraba. claro. Y que un simple accidente desafortunado, em, que esto pasa así, es decir, que muchas veces no, y lo habría. No lo pensamos, pero que nos puede pasar a Mira, cualquiera. él habría estado haciendo eso miles de veces, ¿no? Em, pero tienes un resbalón y te caes Y tal, o vas por la calle y yo qué sé, y uno de un quinto te tira una maceta a la cabeza y ahí te quedas. no hace falta, ¿no? La semana pasada, en los encierros de San Fermín, se cayeron dos trozos de una terraza y no mató a nadie, pues porque no quiso el destino. Pero eran dos pedruscos, dos ladrillos así, Claro. ¿eh? Y te pilla en ese Y momento pasa por debajo, y te cae en la cabeza y te ha matado. y se acabó. Sí, sí. Así que si es Bueno, que estamos expuestos a... Lo que pasa es que, claro, no somos conscientes que nos puede pasar eso. no, no, no somos conscientes de lo efímero de la vida. Em, Así que amigos, hay que vivir cada día como si fuera el último. Así que amigos, espero que os haya gustado esta reacción THS. Hace poco Gracias. te lo comentaba que claro, tenemos muchas reacciones que gestionar, ¿vale? Entonces, de vez en cuando planteamos un calendario y por circunstancias lo tenemos que ir cambiando, ¿vale? Yo sé, y disculpadme todos los patrocinadores que sé que estáis esperando la vuestra, tal, pero hacemos malabarismos muchas veces para entrar a tiempo con todas, ¿vale? Os lo agradecemos porque hay un gran apoyo detrás y precisamente por vernos ya a ese nivel de estar casi desbordados, significa que nos apoyáis mucho y lo agradecemos muchísimo. Pero Entonces, no lo sabéis cuánto. eh, THS, sé que estabas esperando esta reacción, así que la tienes, y bueno, espero que la hayas disfrutado. Amigos, si os ha gustado, os agradece un like. Suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campana para que os avisen de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2
vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder ser miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salto una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Y por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.